La paz de Dios. Este es el estudio al libro de los Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños infructuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo va concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, ¿cómo entender esta escritura? Tenemos que entender algo. Hemos leído una de las cartas de un hombre, de un apóstol, el cual dice la escritura que es muy difícil de entender. Pablo era el hombre el cual Pedro dice en el 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, que dice que las cartas de Pablo, las cartas de Pablo eran muy difíciles de entender, y que los indoctos y los inconstantes torcerían, ¿no? ¿Qué es un indocto? Una persona que no tiene doctrina, una persona que es sin doctrina. ¿Qué doctrinas hablaba el apóstol Pedro al expresarse de esta manera? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Alguien que está sin doctrina es un indocto. Entonces, los indoctos, los que están sin doctrinas, las escrituras de Pablo las iban a torcer y la iban a malinterpretar para su propia perdición, dice la escritura. Entonces, para comenzar a entender las escrituras de Pablo, debemos hacer una pregunta: ¿cómo entender a Pablo? ¿Cuál era la doctrina que enseñaban y empleaban los apóstoles? ¿Cuál era la palabra que enseñaban los apóstoles? El mismo apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 24, que marchítese la hierba, séquese la hierba, perdón, marchítese la flor, séquese la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál palabra habla Pedro aquí? Si para el tiempo que fueron escritas las cartas no existía el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, sino que lo único que existía era el Antiguo Testamento, lo que se conoce en el hebreo como el Tanakh, la ley y los profetas. Esa era la escritura a que se referían los apóstoles. ¿De dónde saca Pedro esto? Pedro lo saca de Isaías. Isaías es el que escribe: sé que se la hierba, marchítese la forma, la palabra de Jehová permanece para siempre. Y cuando Isaías escribe esto, tampoco existían los escritos de los profetas. Existía simplemente la Torá, la ley, los 5 primeros libros que escritos por Moisés. Esta es la base de todas las doctrinas.
Para entender de qué hablaban los apóstoles debemos entender el principio de las Escrituras. Esta es la doctrina que habla Pedro, esta es la doctrina en la cual se basa Pablo. Pablo, cuando usted escucha palabra en el Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. 1 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir. Es la palabra de Dios, se refiere es al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas. A esta era la palabra que se refería. Hebreos 4:12. La palabra es más cortante que una espada de dos filos. Se refiere al Antiguo Testamento. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios, pero ellos se basaban en el Antiguo Testamento. Cuando ellos querían enseñar algo, tenían que basarse en esto. Esta era la doctrina de los apóstoles. Porque cuando Pablo enseñaba de que Jesucristo, que el Jesús era el Mesías, él tenía que sustentarlo con las Escrituras. Ellos le preguntaban por qué. Él tenía que explicar por qué el Señor Jesucristo tenía que haber resucitado. Eso estaba en la Escritura. ¿Dónde dice que el Señor Jesucristo tenía que ser colgado en un madero? Deuteronomio 21, creo que es Deuteronomio 21. Todo está en la Escritura. Él tenía que sustentar que Jesús era el Cristo por medio de la palabra. Cuando Pablo iba a Tesalónica, dice que fue por 3 sábados y como tenía por costumbre a la sinagoga de los judíos, y dice que discutía con ellos por medio de las Escrituras. ¿Cuáles escrituras? La ley y los profetas. Cuando fue a Berea, dice que estos de Berea eran más gentiles, eran más nobles, y escuchaban con diligencia lo que Pablo decía. Pero ellos no solamente oían, sino que comparaban con las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era correcto. ¿Qué escritura? El Tanaj, la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo entendemos a Pablo? Bien, en el tiempo de Babilonia, cuando Babilonia llevó cautivo a Judá, cuando ellos regresaron sin el conocimiento de la palabra, y muchos no hablaban hebreo ya, sino que hablaban el arameo, que era el idioma de Babilonia. Y cuando ellos regresan, no conocen las Escrituras. Todos perdieron el conocimiento de la Escritura, y por manos de Esdras y Nehemías comenzaron a enseñar nuevamente la palabra de Dios. En este movimiento comenzaron a crearse lo que conocemos como las sinagogas. Y surgieron unos grupos que conocemos como los fariseos. Estos fariseos, ¿quiénes eran? Eran personas dotadas con la palabra, conocedoras de la palabra, que instruían la palabra de Dios. Entonces, este grupo de fariseos se divide en dos grupos, que se conoce como el tiempo de los padres, que eran dos casas de estudio. Una de esas casas era la casa de Hillel y la otra era la casa de Shammai. Hillel era un rabino muy famoso para la época del Segundo Templo, para la época de nuestro Señor Jesucristo. Como 70 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, este rabino llamado Hillel era uno de los rabinos considerados como uno de los rabinos más sabios que hubo. Este rabino enseñaba al pueblo las Escrituras y les enseñaba a interpretarlas con 7 reglas de interpretación para las Escrituras. Él creó 7 reglas de interpretación, 7 principios básicos de interpretación para las Escrituras. Este rabino llamado Hillel enseñó a maestros a cómo enseñar la Escritura. Le enseñó a Gamaliel. Este era el maestro de Gamaliel. Era el abuelo y maestro de Gamaliel. Y Gamaliel era maestro de Pablo. Y cuando Pablo escribe las cartas, ¿cómo usted cree que la escribió? ¿A base de qué interpretación? ¿De cómo interpretarla? A base de lo que aprendió. Porque Pablo era fariseo de fariseo, estudiado a los pies de Gamaliel. Porque no todos los fariseos eran malos. Los que contendían con el Señor Jesucristo eran los de la casa de Shammai, la casa de Hillel y la casa de Shammai. La casa de Shammai siempre contradecía lo de Hillel. Y el Señor Jesucristo estudió en la casa de Hillel. Y muchas de las cosas que dijo el Señor Jesucristo
lo había ya dicho Gilel. No es que Jesucristo sea influenciado por Gilel, sino que él se sometió a obediencia. Porque para ser maestro tenías que haber estudiado en una de estas dos casas. Por eso al Señor Jesucristo le decía maestro. Él no le iban a decir maestro porque sí, él le decía maestro porque él estudió para maestro. Bien, este Gilel creó 7 reglas de interpretación. Una de estas reglas de interpretación es el Kal Vajomer. El Kal Vajomer es, en el contexto hebreo, es conocido como de mayor a menor peso. Esto es cuando tú tienes dos mandamientos frente, tienes que decir cuál tienes que hacer, cuál es más importante que hacer, de mayor a menor peso. Esto lo practicó muchas veces el Señor Jesucristo. Cuando se encontraba en el sábado, en el sábado se encontró a un paralítico y sanó al paralítico. Y lo criticaron y dijeron, ¿por qué sanas en el sábado? Y hipócritas. Le dice, hipócrita. ¿Por qué? Porque este hijo de Abraham, por el cual fue hecho el sábado, es más importante la misericordia en el sábado. Porque en el sábado fue hecho para la misericordia. Por eso le dice, hipócrita, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. En pocas palabras diciendo, ustedes lo menos importante lo dejan pasar y lo más importante lo desechan. Entonces, en un momento de hacer de que te encuentras dos mandamientos, saber cuál es el más importante de hacer. Y esto lo aplica Pablo en Corintios 8, según 1 Corintios 8, 1 Corintios 9 y 1 Corintios 10. Él aplica este principio de interpretación para la Escritura. Tenemos que conocer los principios para poder entender y estudiar la Escritura. Otro principio que enseñó el señor Gilel fue de que un texto es sustentado por su contexto. Y este es el principio que vamos a utilizar para este estudio. Que un texto es sustentado por su contexto. Entonces, para entender el texto que leímos en Efesios, debemos entender cuál es el texto clave por el cual Pablo se basa. Porque Pablo, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es el comentario bíblico del Antiguo Testamento. Porque cada vez que los apóstoles escribían algo, ellos se basaban en un pasaje del Antiguo Testamento. Y el pasaje en el cual se basa Pablo para escribir todo esto es el versículo 8 que dice, por lo cual dice, cada vez que usted escucha esto en la Biblia, es porque se está refiriendo al escrito antiguo. Por lo cual dice, sigue subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De dónde saca esto Pablo? Pablo lo saca de los Salmos 68, versículo 18. Entonces vayamos al Salmo 68, versículo 18, para entender este escrito. Bien. Dice, Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite en ellos Dios. Bien. Cuando esto escribe el salmista David, el rey David. Cuando el rey David escribe esto, lo escribe inspirado también en la escritura. Ahora hay que hacer la misma aplicación del principio para entender la escritura. Tenemos que aplicar el principio de que todo texto es sustentado por su contexto. No puedo sacar el texto de su contexto. Pues leamos desde el principio del Salmo. En el versículo 1 dice, levántate Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. De este versículo es inspirado David para escribir todo lo que va a escribir. Así como Pablo. Pablo agarró ese versículo 18 para inspirarse y escribir todo el pasaje. Ahora David agarra este versículo para inspirarse en este pasaje bíblico. Tenemos que entender entonces de dónde saca David esta escritura. Sabemos que cuando David escribió esto no existían los libros de los profetas. El único libro que existía era la Torah, que son los 5 libros de lo que escribió Moisés. Tenemos que saber de esos 5 libros, de dónde sacó esto David. David saca esto de Números, capítulo 10. Vamos a Números, capítulo 10. Todo está basado todo este escrito está basado en su base. Y la base bíblica para entender esto es Números, capítulo 10. Esta es la base de todo lo que escribió Pablo. Esta es la base de lo que fue inspirado David para escribir. Entonces, en el capítulo 10, el contexto donde se encuentra esto es cuando
se dio la orden de crear trompetas para cuando las trompetas sonaran, el pueblo de Israel fuera movido, se moviera al son de la trompeta y así controlar a la gran multitud, porque había mucha gente. Entonces, cuando la multitud se movía, también se movía el arca del pacto. Tenía que de moverse las tiendas, tenía que desalojarse todo y moverse el arca del pacto. El arca del pacto es donde Dios hablaba con Moisés. El arca del pacto es donde se encontraban las tablas de la ley, se encontraba la vara de Aarón que fuera verdecida y el maná. Entonces, prácticamente el arca del pacto era el trono de Dios en la tierra. El arca del pacto era el asiento de Dios. Era la presencia divina de Dios. Entonces, por eso que Moisés, cada vez que se movía el pueblo y se movía el arca, Moisés decía, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová. ¿Por qué? Porque ese era el asiento de Dios. Entonces él decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces era como cuando se levanta un rey y, y los enemigos tenían que someterse y postrarse y decir, ahí va la divinidad de Dios. A esto se refería Moisés cuando escribe esto, de que cada vez que se levantaba el arca, la levantaban con una vara que eran metidas en unas argollas, la llevaban a los levitas y decía Moisés, levántate. ¿Por qué? Porque ese era el trono de la presencia de Dios, donde se sentaba Dios a hablar con Moisés. Entonces, este es el contexto, este es el texto en el cual es inspirado David. ¿En qué se inspiró David? En el arca del pacto, en la presencia de Dios, en lo que Dios dio al hombre en el Sinaí, en la ley, en la palabra de Dios. En esto es inspirado David para escribir todo el Salmo 68. Entonces, conociendo en qué se inspiró David, entonces podemos entender lo que quiso decir David en el Salmo 68. Entonces, ahora sí, leamos el Salmo 68 con más entendimiento para entender lo que escribió David. ¿Vale? Bien. Dice, antes de leer, David, cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén, dice que él danzaba, él hacía carara, o sea, remolineaba, daba vuelta, él celebraba. David vio algo. ¿Qué vio David? David vio proféticamente cómo iba a ser la llegada de la presencia divina a la nueva Jerusalén, al año milenial, al reino milenial de Cristo. Y él vio esto y del gozo de eso danzaba de alegría. Él era el único que había visto esa profecía de ver cómo la presencia divina vendría a reinar en la tierra. Y él se gozaba y él se inspiraba. Entonces dice el versículo 1, dice, del Salmo 68, dice, levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Ya sabemos que esto lo saca del Número capítulo 10, versículo 35. Esta es la base del contexto de esto. Versículo 2 dice, como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Estos son los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Apocalipsis 20 dice, sabemos con esto quiénes son los enemigos de Dios, dice que serán derretidos como cera, como la cera, serán derretidos. Entonces, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7 dice, el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 dice, pero, mira el contraste, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A esto se refiere, serán derretidos como cera. En el capítulo 20, versículo 10 dice, de ese mismo libro de Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quiénes son los enemigos?
el diablo y sus discípulos. No seas discípulo del diablo, no te hagas enemigo de Dios. Bien, dice el versículo 3, dice, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga en los cielos. La palabra dice en Apocalipsis que el cabalga en los cielos vendría con un nombre, con un cinto que dice el verbo de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Quién es el que cabalga en los cielos? Es el que porta la palabra, es el Señor, el que cabalga en las nubes, que cabalga en los cielos. El verbo de Dios, el verbo que en griego es logos, y el paralelo del hebreo es dabar. Dabar significa palabra, y el plural de dabar es devarim, que es palabras, y devarim significa deuteronomio. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, es Deuteronomio. Jesucristo es el Génesis. Jesucristo es el Éxodo, es tu salida. Jesucristo es el Levítico, es el nuevo sacerdocio. Jesucristo es el número. Jesucristo es Deuteronomio. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es el Dios de tu santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habita en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, está hablando cuando el pueblo salió de Egipto, dice, la tierra tembló. ¿Qué tembló? El monte Sinaí. Está hablando de eso. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. ¿Por qué la tierra tembló? Porque en ese momento se estaba dando la palabra de Dios. Lo que viene del cielo se lo estaban entregando a Moisés, y la tierra tiembla ante la presencia porque la palabra es Dios. Dice que el ángel de Jehová fue el que dio la palabra. Fue el mismo Jesucristo, el Señor, el único Dios todopoderoso. Él da la palabra, en su palabra, Él es la palabra. Lo que viene del cielo se lo dio a Moisés y la tierra tembló. Dice que abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exalta, tú reanimaste. Los que son de tu grey, o sea, de tu rebaño, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba, versículo 11 dice, el Señor daba palabra. El Señor daba palabra. ¿Qué estaba dando el Señor en el Sinaí? Estaba dando palabra. Dice, el Señor estaba dando palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas es la palabra amebacero, de la cual sacamos evangelio. Entonces, ya cuando esta era una expresión, una palabra conocida en la antigüedad. ¿Y quién era la que daba la buena nueva? ¿Quién era la que regaban esta noticia? Las mujeres. Cuando la palabra fue repartida, las mujeres iban y daban el mensaje. Cuando David también vencía a sus enemigos, eran las mujeres que cantaban y declaraban la victoria de David. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿quiénes fueron las que dieron la buena nueva de que el Señor resucitó? Fueron las mujeres. Y esto es una profecía. ¿De qué? De que la mujer es la que reparte el mensaje, es la iglesia. La iglesia del Señor es la que da las buenas nuevas. Tú eres la iglesia del Señor, da la buena nueva. Todo es una profecía, Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Ese es el carácter de Dios. No cambia la palabra del Señor. Dice, huyeron, versículo 12, huyeron reyes de ejército. Y las que quedaban en casa repartieron de poco. Huyeron reyes de ejército. Se refiere al contexto de que cuando se levantaba el arca, los reyes de los pueblos ajenos del de Dios huían. Versículo 13 dice, bien que fuiste echado entre los tiestos, o sea, ladrillos, seré como alas de palomas cubiertas de plata. Mire este contraste. Bien que fuiste echado entre los tiestos o ladrillos, esto quiere decir miseria. Seré ahora como alas de paloma cubiertas de plata. Hay un cambio aquí. De donde no había luz, habrá luz. Y sus plumas como amarillez de oro. Versículo 14 dice, como esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Mire esto, el monte Salmón es sinónimo, significa sombra. Sombra es, en el contexto bíblico, es falta de la palabra de Dios, sin conocimiento. Entonces dice,
Fue como si hubiese nevado. Todo lo que es lluvia hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, en lugar donde hubo oscuridad, habrá gran luz, habrá palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Monte de Dios es el monte de Basán. ¿Qué es el monte de Basán? En los altos del Golán hay un monte alto. Hay un monte alto llamado el monte Hermón. En el monte Hermón es conocido como el lugar de depravación, el lugar de perdición, el lugar de donde el hombre fue depravado, donde el hombre se corrompió, en un lugar de corrupción, porque voces antiguas dicen de que en este monte fue donde los ángeles caídos se unieron con las mujeres y pecaron y dieron luz las mujeres de ellos. Y se conoce esta procreación a los Nefilim. Y uno de los descendientes de los Nefilim o los gigantes es Goliat. Cuando David mata a Goliat, eso es una profecía. ¿De qué? De que la luz, la palabra, el Señor, iba a vencer en ese lugar donde hubo depravación, donde hubo miseria, donde hubo perversidad. Allí iba a vencer la palabra, de que Jesús subiría a ese monte donde había sombra y con la palabra le iba a vencer en ese lugar. Y donde hubo gran sombra, ahora habrá gran luz. A eso se refiere, por eso dice, monte del Dios es el monte de Basán. Donde hubo oscuridad, ahora va a haber luz. Monte alto, el de Basán. Monte alto, ¿a qué se refiere? Los antiguos tenían a los montes altos como lugares de culto, lugares donde ellos llevaban el altar para estar en lo espiritual, porque ellos entendían que lo físico estaba en la tierra y lo espiritual lo tenían en el cielo. Entonces, para ellos conectarse a lo espiritual y estar más cerca del cielo, ellos subían a los montes altos para entrar en el ámbito espiritual. Y esto se cumple cuando el Señor Jesucristo sube al gran monte alto y lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo y es transfigurado. Dicen que es el mismo monte. Los rabinos antiguos también dicen en los comentarios de que este monte en el cual subió Jesucristo fue el monte Hermón. Y dice que ahí fue transfigurado y apareció Elías y Moisés. Y se les apareció a ellos. Moisés fue el hombre que se le dio la ley. Moisés estaba representando la ley. Y Elías era el profeta que había de venir y preparar el camino al Señor. Y es el espíritu en el cual usted y yo debemos predicar en este tiempo. ¿Y a quién representaba Elías? Elías representaba a los profetas. Entonces estaba Moisés Moisés y Elías. ¿Qué representaban? Ellos representaban la ley y los profetas. Y en el hebreo, en la ley y los profetas es el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. ¿Qué estaban representando ellos? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué está enseñándote aquí? Que Dios primero vino, conquistó las sombras, sacó al hombre de la esclavitud de las sombras, sacó al hombre del pecado, de su esclavitud, y lo eleva a lo espiritual. ¿Para qué? Para mostrarle su palabra, para que habite en su palabra. Ese es el objetivo de tu liberación. Ese es el objetivo de tu salvación. La salvación es el medio, no es el fin. Es el medio ¿para qué? Para que conozcas y habites en la palabra del Señor. Amén. Bien. Dice, ¿por qué, versículo dice, ¿por qué observa, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Subí, versículo 18, el cual se apoya Pablo para escribir el capítulo 4 de Efesios. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Subiste a lo alto, subiste al monte, subiste a lo espiritual. ¿Cómo? Cautivaste la cautividad. ¿Qué es esto de cautivaste la cautividad? Bien, aquel que era esclavo de alguien, yo voy, lo saco de esa esclavitud y ahora lo hago esclavo mío. Y él no puede hacer entonces ahora lo que él quiere. Ya no puede hacer lo que a él le da la gana, sino que ya no tiene libre albedrío, sino que va a ser mi voluntad. Ya es esclavo mío. En pocas palabras, si usted está en Cristo, ya usted perdió libre albedrío. Si usted está en pacto con Cristo, ya usted perdió de hacer lo que usted quiere. Ya usted ahora va a hacer la voluntad
de quién lo esclavizó. Usted antes estaba esclavizado al pecado. Cristo lo sacó de esa esclavitud, pero no lo dejó a la libertad de la nada, sino que ahora viene a ser esclavo de Cristo. Ahora, Él cautivó a los que estaban cautivos. Entonces, para tú subir a lo espiritual, tienes primero que ser esclavo de Cristo. Porque tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que el Señor te dice. Tú vas a hacer lo que tu Señor te dice. Tú vas a hacer la voluntad de quien te ata. Tú vas a hacer la voluntad de quien te ordena. Tú vas a hacer la voluntad de quien es tu Señor. Bien. Por eso la palabra dice que el que toma su arado, el que toma el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. En pocas palabras, ¿estás dispuesto? ¿Quién que va a edificar no primero calcula los gastos? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a ser discípulo? ¿Estás dispuesto a ser su esclavo? Porque si todavía sigues siendo esclavo del pecado, no eres salvo, no has sido libre. Porque esta es la salvación. ¿La salvación de qué? De salir del pecado que te ata y te lleva a la muerte. Dios te saca de ese pecado, te libera, te salva de ese pecado para que habites en su palabra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eres cautivo por amor. El esclavo de Cristo, eres esclavo de Cristo, no esclavo de una denominación. Tú no eres esclavo de una denominación. Me da tristeza que hay muchas denominaciones. Yo no predico denominación, yo predico a Cristo. Me da tristeza que ahora o eres esclavo del hombre o eres esclavo de Cristo. Cada vez que alguien te enseña la palabra, cerciórate que es la palabra la que te están enseñando. Bien, dice, por eso, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. No puedes subir a lo alto si no eres cautivo por Cristo. No puedes ver su palabra si no eres cautivo en Cristo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ahora, después de todo el contexto de lo que hemos hablado, ¿qué son estos dones que se les dio a los hombres? La palabra que Dios dio en el Sinaí al hombre, a Moisés. Los dones son lo que Dios le dio en el Sinaí a Moisés. De esto es lo que está hablando David. De esto es lo que está hablando Pablo. Son los dones, la palabra, los mandamientos de Dios. Si usted dice, no, los dones son mi talento, mi voz, vanagloria, está buscando su propia gloria. Pero el que vive cerca de Dios y humillado a Dios, dice, es sus mandamientos, es su palabra. No importa que no tenga nada, si tengo su palabra, lo tengo todo, porque soy libre para habitar en ella. No es tu capacidad. Los dones no es lo que tú has pensado que es. Por eso la palabra dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando de su palabra. Mira lo que dice Santiago. Voy a leerlo para que vean bien. Santiago 1:17. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, esa es la palabra, desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los dones? Los dones es la palabra. Aviva el fuego del don de Dios que ha puesto en ti, porque no te ha dado espíritu de cobardía, sino es la palabra. La palabra es el espíritu es la palabra. Jesucristo decía, las palabras que yo hablo son espíritu. Ese es el espíritu en el cual tú debes andar, en el espíritu de la doctrina, la correcta, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué dones fueron los que se entregaron a los hombres? Son regalos, dones. En el hebreo es matanot. Matanot es regalos a los hombres. Esto es un modismo hebreo. Si no conoces el modismo de los hebreos, no conocerás las escrituras que escribieron los hebreos. Cuando en el Pentecostés, que se celebraba el aniversario de la Torá, porque cuando se entregó la Torá, la ley, era en el Pentecostés, en el desierto, fue el Pentecostés. Por eso que cuando viene el Pentecostés en Hechos, desciende el Espíritu, ¿en señal de qué? En señal de cuando se entregó también la palabra que descendió del cielo en el Sinaí, ahora se entregó en el monte de Sión por medio del Espíritu, porque el Espíritu vino a revelar su palabra. Para eso viene el Espíritu. El Espíritu viene a revelar la palabra de Dios, para que entiendas la palabra. Ese es el simbolismo que pasó en el monte Sinaí, es lo que pasó en el lugar, en el aposento alto. Descendió
el Espíritu para revelar la palabra. Entonces, cuando se celebra el Pentecostés, que se celebra la Torah, la ley, se celebra y se llama la Matan Torah, el regalo de la Torah. Este es un modismo hebreo. Cuando te escuchas dones, se está refiriendo al regalo que viene del cielo a los hombres, que es la palabra, el carácter de Dios. Por eso dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendición, el Dios de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación no es un fin, la salvación es un medio. ¿Para qué? Para que habites en la palabra. Tú vienes a ser salvo para habitar en los mandamientos. Eso es todo, para habitar en los mandamientos. Bien, entendiendo esto, entonces vamos a entender ahora lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Ahora, si podemos entender, si entendemos las bases bíblicas, entenderemos los comentarios que hizo Pablo en sus cartas, porque Pablo no se salió de contexto. Pablo nunca se salió de contexto, por eso es que dicen que era muy difícil de entenderlo porque no lo estudiamos correctamente. Bien, vayamos ahora entonces, dice, yo pues preso es la palabra desmios, que significa cautivo. Cuando Pablo escribía esto estaba preso en Jerusalén y él era un preso en Cristo en todas las áreas, tanto físico como espiritual. Dice, yo preso en el Señor, yo cautivo en el Señor, yo atado en el Señor. Esa es la que significa desmios del griego, dice. Yo preso en el Señor, cautivo en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Cómo uno anda digno? Andando en la palabra, andando en los dones que Él dio. Os ruego que andes digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice, solícitos. Solícitos es usar velocidad, hacer esfuerzo. O sea, esfuérzate ¿en qué? En guardar. Guardar es poner el ojo a algo. ¿Poner el ojo a qué? Poner el ojo a, dice, a la unidad del Espíritu. ¿Qué es esto de unidad del Espíritu? Unidad del Espíritu es la doctrina, es la enseñanza. Entonces te está diciendo, esfuérzate y pon el ojo, guarda la doctrina, que es la unidad del Espíritu. ¿Cómo que la unidad del Espíritu? El Señor Jesucristo decía, mi Padre y yo uno somos. En 2 Corintios capítulo 3, 2 dice que el Señor es el Espíritu. Y el Señor Jesucristo cuando hablaba a los apóstoles decía, las palabras que yo hablo son Espíritu. Esa es la unidad del Espíritu. Dios es uno solo Dios. Es una sola doctrina, es una sola enseñanza. Es una sola palabra, Dios no cambia. Ojo a la doctrina, esfuérzate en la palabra, en la doctrina, busca la palabra. Eso es lo que está diciendo. Guarda la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, ¿cómo es un cuerpo? Un cuerpo es una congregación, un cuerpo y un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un maestro, una doctrina, una palabra que no cambia, un testigo fiel. Porque la palabra dice que en Juan 5, capítulo 5, dice que Jesucristo le decía a los fariseos, yo no recibo testimonio de nadie. Juan dio testimonio de mí, pero a la verdad él dio testimonio por la palabra. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Yo no necesito que el hombre ratifique si la palabra es verdad. No, yo no necesito testimonio de hombre. Quien da testimonio de mí es la palabra. Por eso le decía, ustedes escudriñan la escritura porque pensáis que en ella hay vida eterna. Bien haces. Escudriñala, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces él está diciendo, una congregación, una doctrina, una palabra que es inmutable. Dice, un Señor, ¿qué Señor? Dice, un Espíritu con que fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice, un Señor, ¿qué Señor? El Señor que te mandó, que te mandó a ser, que te llamó a ser su esclavo. Dice, una fe. Dice, un Señor, el que te mandó a llamar a ser su esclavo. Una fe. Fe en griego lo vamos a entender como creer simplemente en algo, pero en el hebreo es emuná. Emuná es fidelidad. Pero entonces, ¿fidelidad qué? Pues fidelidad a los dones que te entregó este Señor, que te entregó tu Señor. Entonces, un Señor que te llamó a ser tu esclavo, una fe para ser fiel a los dones que te dio tu esclavo y un bautismo. ¿Qué? Un bautismo porque tú le das la espalda ya al pasado, a lo que te esclavizaba. Por eso él hablaba del bautismo que tuvieron Israel en el Mar Rojo. Dieron la espalda a egipcios y fueron bautizados en el Mar Rojo y ya no se acuerdan más de eso. Para eso te ha llamado el Señor, para ser su esclavo, para que seas fiel a los dones, a su palabra
y te olvides del pasado. Dice, por eso dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Padre, dice, un Dios. Esto es lo que se conoce como eh, eh, Ribono Sherolá, que es el absoluto, el soberano, el único y soberano Dios. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué? Entonces vamos a aclarar un poquito más de lo que es el don de Dios. La palabra aquí don es bondad inmerecida. ¿Qué es la bondad inmerecida? Adán, cuando Dios crea a Adán, Dios lo hace a su imagen y semejanza, conforme a su carácter. Pero Adán peca y se aleja del carácter de Dios, pierde ese carácter de Dios, pierde la imagen y su semejanza. Entonces, Dios en el Sinaí le dice a Moisés, toma, esto es lo que perdió Adán. Este es el carácter y la semejanza que Adán perdió, son mis dones, es un regalo. No hay el regalo más grande que el carácter de Dios. El que ignora el carácter y el don de Dios, como la palabra de Dios, entonces es un vanidoso, no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Pero el regalo más grande es lo que Dios le entregó a Moisés, es su carácter, lo que perdió Adán. Y entonces Dios le dice, pero ustedes no pueden cumplirla todavía. No hay hombre que la cumpla, pero se la voy a dar para hacerle ver cómo es mi carácter, para que vean que en el futuro va a venir alguien que la va a hacer. Ponla entonces Moisés en el arca y ponla en el lugar santísimo. Nadie puede entrar y estar en la presencia de Dios porque va a morir. Ahí está mi palabra, ahí está mi carácter. Si quieren mi carácter, pueden morir. ¿Quién le va a salvar de mi presencia entonces? Tú no fuiste salvado de la presencia del enemigo, el enemigo no te puede hacer nada. Tú has sido salvado de la misma presencia divina de Dios, porque somos pecadores. No hay pecador que pueda estar frente de Dios y quede vivo. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir. ¿Para qué? Para salvarte y llevarte a la presencia donde está la ley, donde está la palabra y puedas habitar en ella. Ahora nosotros habitamos en el lugar santísimo y volvimos al carácter que es la palabra de Dios, que era la que Adán tenía en el huerto. A eso se refiere. Versículo 8 dice, por lo cual dice, en el versículo clave, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones, y dio matanó, dio regalos a los hombres, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿No? ¿A qué fue? Fue a anunciarle al príncipe de la tiniebla de que ella había pagado el precio por las almas. Ya había pagado el precio por eso. Dice 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué para llenarlo todo? Porque ya los cielos contaban su gloria. Él llenaba los cielos, pero faltaba el hombre, ser lleno de la palabra. Ahora Él lo llenó todo. Ahora todo está lleno de su palabra. La palabra en los cielos y la palabra en la tierra. La palabra llena los cielos. El que cabalga los cielos es la palabra. La palabra reina los cielos. Ahora la palabra también reina en el hombre. Ahora todo lo llena Cristo. ¿A eso se refiere? Y en el mismo contexto dice, Él mismo constituyó. ¿Quién constituye? La palabra constituye a los apóstoles. La palabra es la que faculta al hombre para ser apóstol. Dice, apóstol, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro. El pastor que no anuncia los dones es un falso pastor. El profeta, el apóstol y el maestro que no enseña lo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, el tal es falso. Porque el que faculta a todo el ministerio es la palabra de Dios. Es la que faculta al hombre para el ministerio. Por eso que él mismo constituyó, él que es la palabra, el Dabar Elohim, él mismo constituyó a esto. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios. No hemos llegado a la unidad de la fe porque no se habla la palabra, no se enseñan los mandamientos. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud, este es plerú, su contenido, a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. ¿Ves que es tan importante enseñar la palabra? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto escrito, de quien todo el cuerpo va concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una y otra vez, si tú no enseñas los mandamientos de Dios, si tú no empleas el conocimiento, si tú no te enfocas y llegas al conocimiento de la palabra, no vas a ejercer el ministerio, porque el que te capacita a ti, la que te faculta para el ministerio, es la palabra de Dios. Y la palabra dice en Juan